nosotros. Charla sobre tecnología DTF. Entonces, Hablaremos está de en vivo, temas ya voy como a máquinas, insumos, saltar a la tips, transmisión donde mitos estamos y verdades y ambos. mucho más. Ok, dale. Contaremos con la presencia de Osvaldo Zavala y Carlos Camargo desde México, Inks Masters. Desde Ecuador, César Mi Mollón nombre es de César, Alda sino que Tecnología. este Y desde es Colombia, de mi hermano, y Johan ya no Torres, tuve el tiempo de punto cambiar del el nombre. estampado. Listo, César. Sigue nuestra transmisión en vivo este viernes 12 de noviembre a las 6 p.m. por Facebook Live. Listo. Charla sobre tecnología DTF. Hablaremos de temas como máquinas, insumos, tips, mitos y verdades y mucho más. Contaremos con la presencia de Osvaldo Zavala y Carlos Camargo desde México, Inks Masters. Desde Ecuador, Listo, estamos. Ok. Bueno, saludos comunidad de TF Ecuador y todas las comunidades que nos están viendo. También tenemos DTF allá en Colombia, en México, tenemos en Argentina, por ahí comunidad de España, países de otros continentes, también tenemos países y de todas las partes del mundo que nos están viendo. Voy a esperar que me den la retroalimentación, a ver si es que tenemos buen audio y podríamos seguir. Alisten sus preguntas, aquí estamos al lado de Johan Torres, él es del punto del estampado desde Colombia. Vamos a hablar netamente sobre lo que es el DTF. Sin embargo, si hay cuestiones o dudas que se vayan un poco fuera del tema, trataremos de resolver eso ya por fuera de este en vivo, ¿no? Mientras tanto, todo lo haremos en este live, iremos contestando las preguntas que ustedes requieran. Un momento a que me den la retroalimentación nada más del audio. Listo, listo, al parecer si nos están escuchando, entonces ya podríamos empezar con la charla, ¿no? Obviamente hay muchísimas personas que recién están iniciando en este mundo del DTF y muchos no conocen ni siquiera el significado. Bueno, lo que yo siempre he dicho, el significado ya por sus siglas a mí no me dice mucho y es muy difícil que la gente entienda por sí solo. No sé, Johan, ¿cómo nos podrías ayudar tú dando un significado? Más que todo para que entienda la gente, desvinculándonos un poco del lenguaje técnico para explicar lo más sencillamente posible cómo lo ves tú al DTF en significado. Hola. Bueno, primero que todo, deseándoles aquí en Colombia una muy buenas tardes, ya tirando noches. No sé en los otros países cómo sea el horario. Ya vimos que en México como que parece ser que estamos una horita más adelantados nosotros. Saludándolos entonces a todos, bienvenidos a este espacio que mi amigo César pues dedica a este tema tan importante que es esta nueva técnica que ha estado revolucionando la verdad el mercado. Por lo menos aquí en Colombia es así y sé que también en muchas partes, por no decir que en todo el mundo, es una técnica bastante revolucionaria. Una forma sencilla de decirlo es la técnica que estábamos buscando, que digamos que encierra todo lo que otras técnicas no nos podían dar. Entonces, yo siempre he dicho, es la mejor forma, es la forma de hacer transfer sin tener que ensuciarnos mucho las manos, ¿sí? Prácticamente nada de las manos. Sería como la forma de escribirlo, lo más fácil posible, para no entrar digamos, en temas muy técnicos, ¿sí? Sí, sí, bueno, para las personas que están iniciando en este mundo del DTF, básicamente las siglas todavía no están estandarizadas, uno los dice en direct to film,
otros es Digital Transfer Film, incluso Epson ya muchísimo más antes tenía el DTF, pero nada que ver con el actual, ¿no? Ellos lo llaman Direct to Fabric, pero son impresoras de gran formato, llamadas o apodadas, se podría decir, Mona Lisa, que imprimen directamente la tela, ¿no? Por rollos. Entonces, ya por sus siglas es muy difícil entender, pero sí, básicamente consiste en una impresión con tintas especiales que finalmente se hacen en unas láminas igual, una composición PET para ser transferidas ya en prendas de cualquier composición, poliéster, mezcla, jean, cuero y también con alto grado de elasticidad. Obviamente dependerá de los insumos correctos y de los parámetros de configuración del software y también por todo el proceso que conlleva, ¿no? El proceso de curado, proceso de estampado a ciertas temperaturas, a ciertos eh, segundos, ¿no? Entonces, si es que ustedes tienen consultas, váyanlas haciendo. Tal vez no tengamos la respuesta para todo, como siempre lo hemos dicho, pero de seguro investigaremos para en un futuro poder resolver esas inquietudes, ya sea en cuestión de maquinaria, insumos, tips que también se dan. Entonces, yo aprovechando ahorita que está Johan, primero agradecerle personalmente porque muchas personas, me incluyo, hemos seguido muchos de sus tutoriales en el canal El Punto del Estampado, pueden seguirlo. Hay muchos recursos también y muchos tips de no solo del DTF, sino de técnicas de sublimación, de serigrafía, que en algún momento a cada uno de nosotros que estamos dedicados en este mundo nos puede servir. En lo personal me ha servido muchísimo y es por eso que nos hemos puesto en contacto directamente contigo, Johan, porque tenemos la misma visión, que es compartir y muchas de las veces sin fines de lucro, ¿no? Para tratar de ayudar a la gente. Hasta el momento nos están enviando saludos desde Colombia y también tenemos saludos desde Perú. Bueno, vamos a continuar. Yo quiero, Johan, aprovechando que estás aquí, tú conoces más del tema, hablemos un poco que hemos dejado de lado, al menos dentro del grupo de TF Ecuador, que ya hemos hecho estas charlas, el asunto de los semitonos. Muchísima gente presenta problemas, ya sea con maquinaria pequeña y muchísimo más problemas con maquinaria industrial. Pero yo veo que todo está desde el inicio, es decir, desde el diseño. No sé si nos podrías dar algún tip o cómo sería un procedimiento o cómo están tus tutoriales dentro de tu canal para poder irlo siguiendo, ¿no? Listo, César. Bueno, primero que todo, pues decirte que lo que hago lo hago con mucho gusto. ¿Sí? Me alegra mucho saber que hay más personas que les gusta compartir, ¿sí? Que les gusta enseñar, porque realmente cuando yo empecé el canal lo hice fue por eso, porque a mí me cerraron muchas puertas. Yo llevo alrededor de, no sé, unos 16 años trabajando cuando empecé con la serigrafía y desde el año 2009 con el tema de sublimación y tránsito, hablando ya de la parte digital, ¿cierto? Entonces me cerraron muchas puertas porque lo veían a uno como una competencia y me tocó prácticamente que aprender a mí solo, prueba, error, y pues se gasta mucho dinero. En algún momento pensé en enseñarle a las personas para que no pasaran de pronto tantas necesidades como me tocó a mí. Y bueno, creo que he logrado el cometido y me alegra, como te digo, vuelvo y te repito, que hayan personas que piensen de la misma forma. Ahora, nosotros tenemos un negocio, nosotros hacemos un negocio. Y de cierta manera, esto que nosotros hacemos también es apalancarnos de eso para, pues obviamente, tener nuestros ingresos. Yo vivo, y lo puedo decir tranquilamente, vivo y vivo bien gracias a este negocio, ¿sí? Gracias a la sublimación, gracias a ahora lo que es el DTF, serigrafía hago muy poco, pero realmente vivo de esto
y me va bien y espero que muchas personas también les esté yendo muy bien en sus emprendimientos. ¿Ok? Entonces, obviamente, cuando nosotros damos, recibimos también. Yo siempre he sido de ese pensamiento, de que si damos desinteresadamente, obviamente también va a haber una retribución, y esto es, la vida trata de eso, de que sea algo recíproco, ¿cierto? Damos y también ella nos devuelve cosas. En cuanto al tema del DTF, yo vengo trabajándolo desde después del tema de cuarentena, ¿sí? El año pasado, en el 2020, más o menos en el mes de mayo, a principios de mayo, nosotros pudimos salir de nuestras casas. O sea, estuvimos marzo, abril, bueno, a finales de abril más bien, principios de mayo, ya pudimos salir algunos que nos dedicamos a la industria textil. El gobierno dejó salir algunos y desde allí yo empecé a conocer todo el tema de ETF. Empecé a traer tintas de China, empecé a modificar máquinas, pero no fue sino hasta el mes de noviembre del año pasado que, como se dice por ahí, en un idioma muy callejero, abrí la boca y empecé a decir, mire, esto es así, así. ¿Por qué me demoré tanto? Porque siempre me ha gustado hacer primero las pruebas necesarias, hacer el seguimiento de la técnica como tal. Y mucha gente acá en Colombia empezó a hablar primero, a decir, no, es que miren, nosotros somos los primeros, pero realmente yo ya lo conocía hace mucho tiempo, sino que venía haciéndole pruebas. ¿Ok? En cuanto al tema de los semitonos, es lo más, digamos, el común denominador, escuchar que hay personas que no les va bien haciendo semitonos. ¿Sí? Y tú bien lo dijiste, César, es un tema que pasa primero por el diseño. Es que yo creo que la gran mayoría de técnicas que nosotros trabajamos, y hablo de esto desde la serigrafía, el gran éxito de una técnica o de un trabajo final, yo digo que en un 70-80% el éxito va desde lo que llaman preprensa o lo que llaman la parte del diseño. En la serigrafía la preprensa era la parte del diseño la impresión de los positivos y el revelado. Ahora acá en esto es solo diseño. Sí, entonces por allí pasa, digamos que el gran porcentaje de éxito que tiene la técnica debe pasar por la parte del diseño. Entonces, yo tengo uno o dos tutoriales, creo, en el canal de cómo hago yo los semitonos. Yo me apoyo mucho con un script y con un plugin. De hecho, están gratuitos, son de pago. El plugin más que todo, el script no. Los dejo gratuitos allí para los que quieran ir y mirar, no hay ningún problema. Y los puedan instalar y enseño pues cómo se hace el proceso. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer semitonos. El tamaño del punto que nosotros le demos a nuestro diseño, ¿sí? Va a depender mucho del tamaño del grano de la poliamida o del copoliéster que estemos manejando, ¿sí? O el polvo adhesivo, mucha gente lo llama de muchas formas, ¿cierto? Casi siempre son copoliéster, no son poliamidas como tal. Va a depender mucho del grano. ¿Qué sucede? Que hay poliamidas más, digamos, con una más alta calidad o control de calidad. Ejemplo, no sé si me haga entender. Yo compro una poliamida que es italiana, ¿sí? Esa la importo yo, y esa poliamida dice que es de un grano de 80 micras a 200 micras, ¿cierto? Listo, ellos ponen ese rango porque ellos pasan el polvillo por unos cernidores con el tamaño más pequeño, el más pequeño debe ser de 80 y el más grande debe ser de 200 micras, ¿cierto? El grano que sea más pequeño que ese, pues lo descartan, y grano que sea mucho más grande que ese también lo descartan para que sea muy, digamos, muy ceñido a lo que ellos dicen, a la ficha técnica, ¿ok? Pero tienen una gran ventaja, y es que casi todos los granos son de 80 micras, ¿ok? Entonces es muy regular, mientras que en China ese proceso no es igual. O sea, allá dicen de 80 a 200 y efectivamente tú te encuentras de 80 a 200. Si te pones a hacer, digamos, el análisis de la poliamida. En la italiana, yo te digo, la gran mayoría son de 80, que es el más pequeño que utiliza, porque hacen procesos, digamos, de calidad muy extremos. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros damos un punto
un punto muy pequeño, como muchas personas he visto que lo hacen, puede que nuestro grano, el grano sea muy grande y pues no va a pegar. Entonces son puntos que se van a perder y no sé si tú sepas, me imagino que sí, porque ya llevas tiempo, pues que a la pérdida de puntos se pierde definición. Es tal cual lo que pasa, digamos, en serigrafía, porque cuando nosotros hacemos un semitono revelado en un marco de serigrafía y hacemos el revelado, cuando aplicamos agua, si se llegan a caer puntos con la presión del agua, pues va a ser de definición que va a perder nuestra imagen. Lo mismo pasa acá. ¿Okay? Si no le cae el punto, porque es muy grande la poliamida para ese punto, entonces se cae, la tinta como tal sola no tiene adherencia. Entonces, pues por obvias razones, cuando levantemos el PET, se van a venir la tinta en nuestro papel, ¿cierto? O en el acetato, como lo quieran llamar, el PET, y no va a perder definición. Listo, eso es una parte muy importante. Hay que tener en cuenta que sí o sí muchas veces nos toca manejar puntos más grandes. Yo sé que a veces no gustan porque también eso va digamos, a limitar más la resolución, pero si queremos de pronto resultados más óptimos lo debemos de hacer. Y el otro inconveniente que he visto es el tema de los colores, ¿no? Que normalmente tienden a salir un poco más opacos, no tan vibrantes. Les voy a hacer una recomendación, no he hecho el video, lo voy a hacer, si Dios me lo permite, en el transcurso de la próxima semana. Hay un filtro en Photoshop que se llama el filtro de cámara RAW, no sé si lo has visto. Entonces, ese filtro es genial para subirle la intensidad de colores a los rasterizados, como los llaman, los semitonos. ¿Okay? Les voy a estar enseñando cómo. Los que quieran irlo haciendo lo pueden hacer. El filtro sirve mucho porque ayuda con el tema de intensidad y de saturación de colores, entonces puede uno organizar muy bien la imagen. Con respecto a las máquinas, digamos que volvemos a lo mismo, o sea, no es tanto que sea una máquina industrial o que sea una máquina, digamos, de pequeño formato. Las máquinas industriales casi siempre manejan un rig diferente, que es el Mentor y uno que otro que hay por ahí en China. Nosotros con las máquinas que, por lo menos yo las que utilizo, que son máquinas de pequeño formato, pues utilizamos el Acrorig, ¿cierto? Vuelvo y le repito, esto va más desde la parte del diseño, desde la parte de Photoshop, que es el que yo utilizo siempre, y no tanto por el tema del rig. Aunque sí, la verdad, hay que tener algunos parámetros pues, bien configurados en el rig para que nuestra impresión sea. Bueno, más que todo acotar ahí, he visto muchos que dicen la técnica de serigrafía. Yo como les comentaba, los semitonos no les pertenece a la serigrafía, no le pertenece a ninguna técnica. Es como les decía yo, las matemáticas. Un ingeniero puede aprender matemáticas, un doctor matemáticas. Las matemáticas no le pertenecen a la profesión, sino que son como una ciencia. Así son los semitonos, se aplican no solo en técnicas de personalización de prendas, también semitono se aplica en tecnología láser y también se aplicaba en lo que yo vi hace algún tiempo que era visión artificial, ¿sí? Entonces es un poquito complejo también entender el fondo de estos semitonos, pero no es la técnica de serigrafía. Y eso hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque muchos buscan hacer semitonos para serigrafía o la mayoría de tutoriales existentes están destinados a esta técnica. Y ahí es cuando ocurren los problemas porque solo seguimos pasos sin darnos cuenta que el DTF es otra técnica y debemos tener muchos otros parámetros en cuenta, ¿no? Entonces, hay tutoriales, he visto muy pocos ya destinados, ya cada vez hay más a lo que es tecnología DTF. También un problema que hacen es que los semitonos los manejan con transparencias. Cuando hay transparencias también dentro del software y todo hay conflictos y obviamente vamos a tener colores opacos o partes del diseño que no van a salir. Entonces también ese es un consejo. El DTF es una técnica muy interesante, se sacan trabajos increíbles, muchas personas
quieren desmerecer también la técnica, pero ni siquiera la conocen. Y muchas otras, al ver que es una técnica interesante y que es nueva, se quieren aventurar en este mundo, pero también hay que tomar las cosas con calma, ¿no? Yo al menos he visto al DTF como una tecnología que ha venido a ponernos a prueba, tanto a gente que vendemos maquinaria como a los usuarios finales, porque aquí ya influye mucho la intervención del ser humano, ya sea en la cuestión desde el diseño, de configurar parámetros, y también no nos olvidemos de los mantenimientos. Ese es otro parámetro que en muchas otras tecnologías tal vez nos descuidábamos o los mantenimientos eran menos frecuentes. Entonces, estamos a prueba, estamos capacitándonos día a día, estamos aprendiendo. No creo que hemos dejado de aprender desde que iniciamos. Nosotros también en investigaciones iniciamos desde el año pasado. En Ecuador no nos consideramos pioneros, tampoco trajimos la primera máquina y de seguro no seremos pioneros en nada. Pero lo poco o mucho que hagamos, sí trataremos de investigar día a día para dar lo mejor, no solo a nuestros clientes, sino a todas las comunidades del DTF, como ya lo hemos hecho dentro del país y fuera del país también. Porque igual, como muchos usuarios y muchas empresas vieron el boom del DTF, quisieron lucrar mucho y trajeron máquinas, trajeron todo sin capacitarse, sin investigar, y ahí comienzan los problemas que tiene el usuario final, que máquinas que se les dañan o insumos de mala calidad, prendas que se desgarran, se cuartean, etcétera. ¿Sí? Y por otra parte los usuarios finales dijeron, no, esta técnica está buenísima, ahora sí ya puedo hacer todo lo que no podía hacer antes y me voy a aventurar, y después están con dolores de cabeza porque ahí incluye los mantenimientos y todo un proceso manual, ¿no? Del curado, del diseño, del arte. Es una tecnología muy interesante, pero asimismo hay que estar dispuestos a capacitarse día a día. Fíjate que es algo curioso que al menos nosotros vendemos maquinaria, se les advierte todas las ventajas y desventajas, y si es que aún así nos quieren comprar en buena hora, pero ha existido bastante gente que no tiene conocimiento en diseño. Entonces ahí es cuando sufren más, porque desde el diseño, que es el paso cero, están fallando. Obviamente ya después las máquinas no tienen mucho la culpa, ¿no? Entonces mi consejo sí ha sido que así no sepan, como es mi caso, que yo no estudié para ser diseñador, no sé si sea tu caso, Johan, pero al menos viendo tutoriales como los tuyos, investigando, hay manuales de al menos los softwares más conocidos, que es Photoshop, Illustrator, CorelDRAW. Hay infinidad de información cargada en YouTube, solo hay que ir buscando y ir discerniendo la que nos sirva a nosotros, irnos capacitando. Así aprendimos todos, y el problema no es no saber, sino estancarse ahí y no investigar y quedarse con los brazos caídos. Así es. Vamos a ver, no sé, ibas a decir algo, Johan. Sí, quería decirte algo con respecto a lo que comentabas ahorita, y es muy cierto. O sea, los semitonos no pertenecen a la serigrafía. Eso es totalmente cierto. De hecho, vemos semitonos en litografía, o sea, todo lo que es el tema de offset y muchos otros campos. Eso por un lado. Por el otro lado, no se puede hacer para DTF los mismos semitonos de serigrafía. Nunca se pueden, digamos que, asemejar ambas. ¿Por qué? Porque en serigrafía, por lo general, siempre se le tira semitonos a todos los colores, ¿sí? Si tú quieres hacer una imagen en semitonos, debes de hacerle semitonos a cada color que vayas a tirar, llámese sea una simulación, o sea una policromía o cuatricromía, o una, se me fue el nombre, un indexado, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Siempre debes de hacerlo color por color, ¿sí? Si tu imagen tiene 6 colores, haciendo un simulado, hay que hacerle semitono de los 6 colores. ¿Sí? Aquí no, aquí hay dos tipos de semitonos en DTF, que son los semitonos cuando vamos a hacer sobre una prenda oscura o negra, ¿sí? Más específico negro, que le vamos a quitar a la imagen toda la información de negro que tiene.
allí solo se hacen semitonos en las partes donde hay degradados hacia el negro, ¿sí? Mientras que hay otro tipo de semitonos que es una imagen PNG, pero tienen, digamos, difuminados hacia afuera. Ahí solo se harían los semitonos, es en la parte de los difuminados, ¿sí? O de las zonas donde, como tú muy bien lo dices, empiezan a haber transparencias para dar ese efecto de difuminado, y hay que saberlo trabajar por lo mismo que tú hablas. Digamos que las transparencias, los software las asimilan o las leen de otra manera, y hay que saberlas trabajar. ¿Listo? Sí, bueno, iba con algunas consultas, unas preguntas que ya comenzamos a tener. Dice, ¿qué durabilidad puede tener el terminado en la prenda? Yamilet González, un saludo. Igual sería bueno que nos vayan escribiendo desde donde nos están saludando, ¿no? Bueno, yo también he visto gente que dice 50, 80, 120, ya llegué a ver 180. Claro que nuestro proveedor nos dice un número indicado, pero hay que basarse en base a las pruebas. Yo por eso he aprovechado el día de hoy. Bueno, no sé, estoy aquí, se puede ver, estoy con la primera prenda que al menos hicimos de nuestra empresa, que cuando ya trajimos la maquinaria fue en febrero. Sí, sigue, tiene un desgaste natural. Sí, igual la prenda no es que se ha salido el diseño, y aparte que lo hicimos con fallas porque estábamos igual aprendiendo de esta técnica. ¿Cuánto dure? No sé, yo al menos, si ya traducimos a lavadas, yo incluso con estas camisetas en DTF que yo tengo, bueno, yo practico lo que es danza folclórica aquí en mi país, entonces me la llevo conmigo a los ensayos para sudar en realidad y ver cuánto resiste. Yo no puedo generalizar la durabilidad del DTF porque obviamente dependerá de cada uno de los insumos. Al menos con mis insumos, en mi caso, yo garantizo las 50 lavadas, eso sí, siempre y cuando los parámetros aplicados sean los correctos. Porque si un curado, por ejemplo, del polvo termoadhesivo está mal, esa misma prenda con los mismos otros insumos, los mismos parámetros, las mismas impresiones, del mismo diseño, se va a salir a las 2-3 lavadas. Entonces, ¿de qué dependerá? Bueno, debes preguntar, según yo, a tu proveedor de insumos, porque él deberá tener la ficha técnica, y en este caso nosotros basado a pruebas, ¿no? Que hay videos desde cuando nosotros aplicamos la primera prenda. Nos están saludando igual desde Riobamba, esto es acá en Ecuador, también desde Lago Agrio. Y también nos hacen una pregunta: ¿cómo puedo sacar un blanco súper blanco y los colores que queden más claros? De Carlos Manuel Guamán. No sé si puedes contestarle, Johan. Bueno, listo. Pero primero quería hacer un pequeño apunte con respecto a lo de la durabilidad. Claro, claro. ¿Okay? Bueno, todo lo que tú dices es verdad. O sea, totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Va a depender mucho de los insumos, materiales y demás, y la aplicación de estos. Pero hay un factor muy importante que es el que uno debe explicarle a las personas. Y ese factor nosotros no tenemos el control de él, ¿sí? Y es la forma en que las personas o nuestros clientes lavan las prendas ahora en día, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Como la vida es tan vertiginosa ahora en esta actualidad, mucha gente pues no va a lavar la prenda a mano, la va a meter a la lavadora con otra ropa que de pronto, digamos, no es lo mismo meter una camiseta al lado de un jean, que la tela del jean es pues, mucho más fuerte, y con la fricción dentro de la máquina también puede deteriorar el estampado. Hay otros que lo dejan en remojo, ¿sí? Y el remojo también afecta mucho la parte del estampado. Entonces también eso influye en los tiempos, ¿sí? O sea, en el tiempo de que, bueno, cuántas lavadas puede durar. Hay que tener en cuenta que a nuestros clientes siempre debemos de hacerle énfasis en eso. Que si se hace un buen lavado de la prenda, la durabilidad del estampado va a ser mucho más que si no se tiene ese cuidado, ¿sí? Entonces, eso también puede, digamos que acortar la duración del estampado. Y ya lo que tú hablaste, ¿listo? Porque eso sí es totalmente cierto lo que tú acabas de decir. Con respecto a lo que preguntan de los blancos y de darle más intensidad al color blanco,
En mi experiencia, hablo bajo lo que yo he podido vivir con este tema. Primero influye mucho la calidad de la tinta. Si es bien que es una técnica china, sí, porque yo he tratado de averiguar tintas de marcas como Firebird, DuPont, que hacían tintas de TG, son tintas en Estados Unidos, americanas, muy buenas. Y me dicen que no, que venden es para DTG, no para DTF, es cierto. Si bien la técnica es china, también hay diferentes tipos de tintas en China, o sea, diferentes de fabricantes, y varían en cositas. Entonces, primero que sea una tinta de muy buena calidad, tratar de que el proveedor te, por ejemplo, yo veo tu estampado en la camiseta y se ve que tiene un color blanco vibrante, ¿sí? Se nota, porque normalmente cuando uno es así, uno ve que queda transparentoso, ¿cierto? Coge como el color de la tela. Lo segundo es una buena, digamos, configuración del RIP, del software. Es muy importante. Mira, ahí estamos viendo los bordos que tiene. Eso es como un tipo de máscara. No sé, la verdad no conozco mucho de ese tema, pero sí, tiene unos bordos blancos que hacen que se vea vibrante, ¿cierto? Eh, la configuración del software es muy importante, ¿sí? Y en mi caso particular, yo les aconsejo siempre a las personas que están utilizando, por ejemplo, Acrorik, trabajar en una resolución alta, así la impresora se demore un poco más en imprimir. ¿Sí? No imprimir en 1440 por 720, sino imprimir en 1440 por 1440. Por dos razones. La primera es la intensidad con la que la gota del cabezal inyecta tinta al PET, y la segunda es por cuidar el mismo cabezal. ¿Ok? No sé si a ustedes les ha pasado que en sublimación, si ponemos la impresora en sublimación a calidad normal, al principio empieza a funcionar muy bien, pero luego resulta que empezamos a ver que hace banding, ¿sí? Que va sacando como rayaditos. Pero siempre que la ponemos en calidad óptima o superior, la máquina imprime muy bien. Esto es porque siempre va a tener un buen flujo de tinta que se viene del sistema hacia los inyectores, y no van a entrar pues como burbujas de aire, impurezas, ¿sí? Todo ese tipo de cositas que nos puedan ocasionar taponamientos temporales para no estar haciéndole, digamos, el mantenimiento trasero a la máquina. Entonces esa es mi recomendación. Primero los insumos y segundo un buen configurador de software. Sí, para acotar eso también obviamente dependerá de, como dice, de las configuraciones, de las temperaturas también, en cuál se aplica, ¿no? A veces estamos, nosotros somos de escasos recursos, la mayoría de países latinoamericanos, y con la misma prensa térmica hacemos el curado y el estampado. A veces estamos en apuros y queremos entregar una prenda y no dejamos que se baje la temperatura, porque el DTF reacciona a temperaturas no muy altas, ¿no? Como se hace el curado. Y a temperaturas muy altas, la mayoría de prendas, por ejemplo acá en el país, se recomienda, ¿no? O nos dicen que es prenda de algodón, pero también resulta ser mentira, tiene su composición de poliéster, y el poliéster a altas temperaturas es como que se sublima, tiende a migrar el color, y para esas prendas hay que tener un poquito más de cuidado, igual de que dependerá del polvo termoadhesivo también. Recuerden que dentro de las características de este, como ya mencionó Johan, aparte del tamaño de grano, hay una temperatura de fusión y una temperatura de acción que te debe dar tu proveedor. Entonces, entre esos rangos debemos ir jugando hasta obtener los parámetros adecuados. Por otra parte, Johan, yo escuché que tú al menos trabajabas únicamente con polvo blanco. Muchas personas sí, para contrarrestar la migración, trabajan con polvo negro. Unas tienen buenos resultados y otras no tienen buenos resultados aun cuando trabajan con este polvo. No sé, en este caso, hablando de polvo blanco versus polvo negro, en tu caso que no lo ocupas, ¿qué nos podrías comentar, o por qué esa decisión? Bueno, sí, realmente el polvo, la poliamida, como lo llamen en las distintas partes, es un factor muy, muy importante en el tema del alto cubrimiento. Eh,
recordemos que la mayoría de este copoliéster, ¿sí? No es transparente, es como lechoso, ¿sí? Es pulverizado, pero es como lechoso, no es transparente del todo. Entonces, hay uno que es mucho más blanco, más blancuzco que otro, ¿sí? Y ese que es así va a dar un mejor soporte de nuestros blancos sobre las prendas oscuras. Como te lo mencionaba, yo manejaba una poliamida italiana y la negra que en algún momento utilicé era china, sin decir que los productos chinos son malos. Lo que pasa es que esta poliamida que yo te digo que es italiana o el poliéster tiene unos estándares de calidad bastante altos. Entonces, cuando los comparé, realmente el producto que yo trabajo me da unos resultados tan óptimos que no me gustó el otro, ¿sí? No porque sea malo, sino que es que el que tengo es tan bueno que no veo necesidad de utilizar el otro. De hecho, la migración es casi nula con esta que yo tengo. Ahora, lo que tú dices es verdad, las telas de poliéster, como están teñidas de una manera diferente, tienden con la alta temperatura a migrar mucho. Una de las mejores formas de contrarrestar la migración es trabajar a una baja temperatura, porque la poliamida no lo permite. Ustedes saben que casi siempre los puntos de fusión de la poliamida están entre 125 a 150 grados, algunas a 160, pero casi siempre están ahí en ese rango. O sea que nosotros podemos utilizar ese tipo de temperaturas, acercarnos a los 160 grados para que la migración y la sublimación, como tú muy bien lo dijiste, del poliéster, no genere ese vapor que se sube y que ese pigmento es el que se nos pega de la parte blanca de nuestro estampado, ¿sí? Entonces es una gran ventaja, y no lo toqué ahora, lo que tú dices es muy cierto, el tema de la temperatura es muy importante para lograr unos buenos blancos. Listo, tenemos más preguntas acá. Bueno, acá dice, ok, muchas gracias por la respuesta. La termofijo a 150 y se baja el tono. Como indicó Johan, depende desde los insumos. En este caso ya nos comentó que tiene una poliamida blanca muy buena que también trabaja muy bien con este tipo de migraciones. Y como te decimos, puedes ir jugando en ese rango que te da el proveedor, ¿no? Puedes bajarle a 140 grados, no sé cuánto se active tu polvo, pero puedes ir bajando temperaturas y también jugando con el tiempo, ¿no? Ahí nada más, como a todos nos ha tocado, a prueba y error. Aquí tenemos Carlos Salazar, nos dice algo casero para limpiar el cabezal Epson L1800. Yo en lo personal no he utilizado nada casero, ¿no? Siempre el líquido o solvente que da el proveedor. No sé, Johan, si en tu caso les puedas dar algún producto casero que lo puedan encontrar. Bueno, vean, las cintas de TF son bastante complicadas, ¿sí? Son bastante complicadas. Si el cabezal está en buen estado, el cabezal de la máquina está en buen estado, y lo que quieres es hacerle una limpieza porque, bueno, de pronto se le fue uno que otro inyectorcito, porque tiene ¿cómo se llaman? Los inyectores son muy pequeñitos. Yo lo hago, así ustedes no me lo crean, con algo que aquí en Colombia se llama fabuloso, ¿sí? Eso me lo enseñó una persona que sabe mucho de esto. Y es un jabón, o sea, es un líquido que se utiliza para trapear. ¿Cómo le dicen en Ecuador trapear? Porque, por ejemplo, en Venezuela le dicen coletear o lampasear, no sé cómo le dicen. Aquí se dice trapear. Sí, trapear. Ok, listo. Es un líquido que se utiliza para eso, es fabuloso. ¿Cómo lo llamarán allá? No sé, pero sí hay, debe haber algunas marcas. Si te encuentran fabuloso, ya saben aquí en Ecuador. O sea, en Colombia es fabuloso, ¿cómo se llama en Ecuador? ¿Cómo se llama en México? Para que tengan una idea de lo que yo hago. Me gusta mucho, utilizo eso para limpiar el cabezal, ¿sí? Y les voy a dar un tip bastante bueno, que si en algún momento ustedes tienen que dejar el cabezal sin tinta,
por X o Y motivo, porque la máquina no va y no han podido conseguir cuadro para que no se les dañe, se limpia con fabuloso, ¿sí? Hay que limpiar el cabezal, inyectarlo con fabuloso y posteriormente consigan tinta amarilla original Epson. La amarilla tiene la particularidad, no sé por qué, no me pregunto por qué, no sé, inyectan el cabezal con esta tinta y dejan dentro del inyector tinta amarilla de la original. Dura mucho, mucho, mucho tiempo el cabezal quieto y no se va a tapar. Si no hacemos esto, fijo, se da. ¿Ok? Entonces, lo inyectan con tinta amarilla y lo envuelven en, aquí lo llamamos papel chicle, este papel que es un plástico que estira y se envuelve y dejan el cabezal así. Si lo tienen que dejar por cualquier motivo quieto, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, ya saben, los que son de Ecuador, investigar el fabuloso y tinta amarilla es unos buenos tips, miren, nos pueden ayudar. Si es que encuentran ya van a dejar desabastecidas las tiendas seguramente porque aquí sufren las personas con este problema. Es muy económico, ¿no? Es muy económico. Claro, y ha de venir en bastantes cantidades, si es para trapear los pisos. Muy económico. Dice, es posible... No, dice, ¿qué experiencias tienen sobre la calidad de variedad de PET? Yo creo que todos los insumos son importantes, así como hay calidad y variedad de tintas, de polvo, igual de láminas. Los principales problemas que he visto yo en las láminas y que he visto que sufren algunas personas, hay láminas que no tienen la capacidad de retener tanto a la tinta DTF y después se les anda... chorreando o regando, no guardan el diseño. La otra que he visto es que a pesar de que ya salga bien la impresión, se ponga bien el polvo, en el momento del curado es como que no resiste muy altas temperaturas y es como que al diseño le hayan metido agujas, un montón de agujas comienza a perforarse. De ahí va otro caso que es que, bueno, es combinación de... Tienen también que ver las láminas que burbujean mucho, les dejan como bombas de agua o de aceite. Así que de todas formas, no sé con qué proveedor estarás trabajando, pero sí hay calidades de film hasta que encuentres uno que a ti te deje satisfecho en todos los sentidos de inicio a fin, ¿no? Es verdad. Yo por lo menos he tenido la fortuna de que desde que empecé, con el proveedor que empecé, me fue bien en todo. Bueno, digamos que la polémica también es buena, pero conocí la que te estoy mencionando y pues es lo único que no le compro a él. Con los PET hay un tema bastante delicado y es lo que tú mencionas, más, no sé si te ha pasado o a alguno de los que esté viendo esto les ha pasado. Ustedes saben que el PET trae un recubrimiento que es como un polvillo. Precisamente es para que puedan anclar las tintas, primero las MYK, porque la blanca pues se posa encima de esa prácticamente. Ese polvillo lo que hace es que la tinta se seque muy rápido al tacto. No es que se va a secar de todo, sino que se seca el tacto y cuando caiga la tinta blanca se combinen, pero no se mezclen, o sea, quede por encima y pueda pues, hacerse el proceso de buena manera. Hay unos PET que tienen exceso de ese polvo, exceso, y eso se transfiere al destapado después de que lo aplicas. Entonces lo deja sin vida, o sea, no es como el que tú tienes en tu camiseta que se ven los colores vivos, sino que ese polvillo tiende a opacar la tinta, la CMYK, que es la primera que recibe el PET, o sea, los colores. Es muy, muy decepcionante trabajar con un material de esos, porque a un conocido le pasó y yo fui hasta allá, tuve la oportunidad de mirar, y yo decía, Dios mío, y el PET tú lo veías normal, pero trae un exceso de ese polvillo y te deja una capa que te pone mucho más, digamos que le mata el color, lo vibrante a los colores. Es muy, muy, muy importante ese tema. Sí, y seguramente algunos han de haber presentado otros problemas que no hemos contado, pero asimismo, como les digo, hay que encontrar proveedores de confianza, ¿no? Nos dicen si es posible adaptar una impresora T50. Sí, toda impresora que sea compatible con el software Acrolead, que tenga
de 6 canales hacia arriba de color es posible adaptar, ¿no? Ya están saliendo modelos nuevos con Acrorik 10, solo hay que investigar cuáles modelos son adaptables, no creo que haya que abundar más en ese tema. Él nos dice, ¿cada qué tiempo se realiza la limpieza del cabezal? Yo creo que no hay un estándar, ¿no?, del tiempo, porque también depende de los insumos, de cada cuánto imprimamos nosotros, en fin, hay muchísimos parámetros. A veces le echamos la culpa a la máquina, de todo le echamos la culpa a la máquina, y de todos los defectos, también del mínimo error que ocurra a la máquina, le echamos la culpa al cabezal. Pero no nos damos cuenta que la máquina tiene un montón de componentes más. Por ejemplo, hacemos ya limpieza del cabezal, pero nos olvidamos de limpiar la bomba de drenaje, y ahí hay uno como caucho que es el que limpia el cabezal, ¿no? Ahí también se acumula tinta, la tinta de TF se plastifica y se hace como caucho, y también puede ser nuestro problema. Otro factor es que el carro del cabezal también se contamina de tinta, y por debajo se tiende a quedar esta acumulación, ¿no? Igual, plástica. Entonces debemos tomar en cuenta todos los parámetros, todos los componentes de nuestra impresora. ¿Cada cuánto hacerlo? No sé, pero al menos cada que detectes un problema que ya con limpiezas automáticas no puedas resolver desde el computador, no hay otro remedio, al menos que depende de la máquina, ¿no? Hay unas que sí puedes actuar dando mantenimiento al cabezal sin tener que desmontarlo, ¿no? Pero hay otras que es necesario desmontarlo, pero hay que actuar. En este caso, como nos dice Johan, ahí tenemos Fabuloso allá en Colombia a la mano, acá el líquido solvente o con lo que tú estés haciendo tus mantenimientos, ¿no? Sí, es correcto. El tema de la desmonta del cabezal es un poco delicado y es bueno aclararle a las personas, porque ustedes saben que cuando desmontamos un cabezal existe algo que se llama bus de datos en las impresoras, ¿sí? Son unas cintas flex que van conectadas precisamente, van dos conectadas a los cabezales de estas impresoras pequeñas, más que todo, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado cuando la desconectamos y la conectamos, aparte de que nos tenemos que descargar de la estática, porque pues, si cargamos estática también podemos quemar el cabezal. Pero esos mantenimientos, como bien lo dice César, no hay un tiempo específico. Es como el que me pregunta a mí para cuántas impresiones dura una carga de tintas. Pues es relativo. ¿Por qué? Porque pues, no siempre utilizas, no todas las impresiones tienen la misma cantidad de amarillo, de rojo, o de magenta, o de cian, ¿sí? Entonces, se van a gastar más rápido unas que otras. Obviamente las que más se gastan son las blancas, porque sí o sí los diseños llevan blanco. Pero digamos que llevar un control exacto es muy difícil. Lo mismo pasa aquí. Si tú imprimes mucho, ¿sí?, pues vas a tener que estar más pendiente del mantenimiento. Y ojo, bien lo dijo mi amigo César, mucho cuidado no solo con el cabezal, la bomba, la estación de servicio de las máquinas, es indispensable hacerle mantenimiento. La lengüeta, que es la parte que él dice de caucho, esa lengüeta hay que estarla limpiando también, porque la tinta se seca y queda hecha un caucho, ¿sí?, y no va a permitir que haga bien su limpieza por debajo, porque el cabezal, cuando la estación chupa tinta, que hacemos una limpieza, pues el cabezal queda sucio, queda con burbujas. Esa lengüeta es la que hace ese barrido y se lleva esa suciedad, ¿sí? Entonces hay que estar muy pendiente de ella. Y de los grumos que se hacen por debajo del carro, también son muy importantes estarle haciendo el mantenimiento a la máquina en esa parte. Yo conozco personas que han cambiado cualquier cantidad de cabezales, 2, 3 en una máquina, y resulta que no era el cabezal lo que estaba mal, era la lengüeta que no le estaba limpiando bien, porque estaba sucia, estaba pues, mucho más gruesa de lo normal, no tenía la misma flexibilidad, y pensaban que era el cabezal. Mentiras que no. Es un juego de componentes, o sea, esto es un conjunto, listo, para que las personas lo tengan muy pendiente. Sí, eso decía, todo le echamos la culpa al cabezal, y compramos y compramos. He visto casos en algunos países que compran de cabezal y le echan la culpa y dicen, no, este ha sido
chimbo o Mal malo. manufacturado. Sí, cámbialo. Llega el otro y no, ¿qué pasa? También estoy salado en los cabezales, saben decir. Y no, pues resulta casos que han solucionado todo el problema cambiando la estación de servicio, la bomba de drenaje. Y hay otro caso curioso también que la mainboard es la encargada de enviar las señales eléctricas al cabezal y este también de recibirlas, ¿no? A veces el cabezal puede estar también mecánicamente libre, ¿no? Sin obstrucciones cuando hacen el mantenimiento con jeringa, lo inyectan y sale como lluvia, una maravilla, pero conectan y no funciona y no funciona. El cabezal es un componente mecatrónico, para así decirlo, partes mecánicas y partes electrónicas. Las partes electrónicas también pueden dañarse, ya no reciben bien las señales eléctricas, por ende no va a arrojar la tinta. Entonces miren cuántos componentes, ¿no? El caso de la mainboard es otro. Nos ha pasado a nosotros que estamos a diario recibiendo máquinas, no solo de nosotros, sino de muchas otras empresas, que también nos ha dado dolores de cabeza porque ya se cambia de cabezal, no es el problema, la bomba de drenaje no es, y todo lo que menos se ha pensado es la mainboard. Resulta que a pesar de que hace todas sus funciones, cambiando de mainboard se solucionó el problema. Miren cuántos casos hay que analizar antes de echarle la culpa al pobre cabezal, ¿no? Pero cuidado en la máquina, todos sus componentes, y como les digo, incluso el mantenimiento más básico, que es dejar que nuestra máquina no reciba tanto polvo, no lo hacemos, peor nos va a ir, ¿no? Bueno, aquí también nos agradecen por las respuestas. Dice qué marca recomienda, no sé de qué será, si de maquinaria o de insumos, ahí sí no sabré decirte. Y ahí dice, nos saludan desde Argentina, quisiera saber cuál es el líquido que comentaron para limpieza. Dice si es como el cloro o tiene una marca para buscarlo. No sé, allá en Argentina, ya dijeron en Colombia, se llama Fabuloso, ¿no? Desinfectante para pisos, pero vaya a ser que tú encuentres en Argentina un desinfectante para pisos, pero tenga otra composición y puedas arreglar tu cabezal, ¿no? Ahorita estamos con Carlos, se unió, hemos estado en zonas horarias distintas, ya está enlazado, él nos visita desde México, está un poquito tarde, pero esperamos también nos pueda brindar sus aportes como siempre lo he hecho, y hemos hecho charlas con él. Ahora sí, hemos logrado el objetivo, los tres países tratando de ayudar con un poquito de nuestro conocimiento, ¿no? Sí, ¿qué tal? Ahí nos confundimos con el horario, una hora distinta, que como acabamos de cambiar, yo creo que ahí sí se nos pasó. Pero estaba escuchando que están utilizando Fabuloso, ¿no? Para limpiar cabezal. También he escuchado que utilizan Pinol. Aquí en México hay una marca que se llama Pinol. Entonces, también he escuchado que lo utilizan. Pues no sé si con éxito o sin éxito, la verdad yo nunca lo he ocupado. Pero he escuchado de buenos técnicos que lo ocupan. Entonces, algo bueno de tener, ¿no? Exacto. Es lo mismo. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto, no tengo el gusto de conocerte, Johan. Johan, sí señor. Mucho gusto. El gusto es mío. Algo muy importante con respecto a lo que le decían ahorita César. Cloro no. O sea, el cloro oxida las partes metálicas de nuestra máquina. ¿Sí? Eso para un cabezal es, digamos que nefasto. Entonces, no, cloro no. Fabuloso o Pinol, como dice Carlos, es lo mismo. Se utiliza pues para... Es un jabón, ¿sí? Realmente, a mí, en lo personal, me funciona muy bien. Obviamente solo para limpiar. Lo que pasa es que ya cuando un cabezal está taponado, que la tinta se secó, ya es otro cuento, porque ya a deshacer esa tinta, o sea, que el líquido que prácticamente la vuelve otra vez, o la destroza, la destruye, es un poco complejo, porque es un líquido que tiene que ser muy abrasivo para la tinta, pero no abrasivo para el cabezal, ¿sí? Y ahí es donde se complica. Ahora, tenemos que ser sinceros en muchas cosas. Yo creería que a las marcas, a las empresas que hacen componentes de este tipo, no es que les convenga mucho que uno
que uno esté destapando sus cabezales después de que estén taponados, ¿sí? El negocio de ellos es como la parte automotriz. La venta de los repuestos y de todas estas cosas es realmente donde ellos hacen la mayor parte del dinero. Y lo veo un poco complicado conseguir algo que realmente funcione, sobre todo con este tipo de tintas. Pues con la de sublimación es un poco más fácil, ¿sí? Y con la tinta inclusive de transfer, aunque es pigmentada también, pues se hace un poco más fácil con los líquidos que hay ahora, ¿sí? No sé si conozcan líquidos como el que vende DuPont, hay uno que es como lila, como color moradito, ¿sí? No sé si lo han visto. El Iron tiene un nombre así en inglés, dicen que es lo mejor, es muy costoso. Carlos lo conoce. Sí, un apartado aquí que estás tocando un punto muy importante porque a veces justamente queremos destapar nuestro cabezal con un líquido muy económico y tú acabas de aclararlo perfecto. Estos líquidos son para limpieza, para un mantenimiento muy ligero, pero también existe otra cosa bien cierta. Un líquido para destapar un cabezal no es de 200 pesos, 300 pesos. Digo, aquí tenemos diferencias, disparidades en monedas, cada uno de nosotros. Pero bueno, vámonos a lo universal, que son dólares. Aproximadamente un litro de limpiacabezales, de destapa cabezales, como el Purple Hammer, como el Magic Bullet, como el Piece of Flush, son líquidos de $200 por litro, ¿no? Entonces, ahí pues por eso se buscan esas alternativas, ¿no? Que le echan cloro, que le echan sosa, no sé qué le han echado, de verdad ha habido muchas combinaciones y ha habido a quien le funciona, ¿vale? Ha habido a quien le funciona, claro, como tú bien dijiste, ¿no? Igual la vida útil del cabezal pues se va para abajo porque pues ya empieza a estar corroído. Y aparte hay que recordar que son piezas mecánico-eléctricas, ¿no? Porque hay una apertura de los inyectores y también esto es por medio de electrónica. Entonces hay que tener mucho cuidado y no siempre va a convenir destapar el cabezal porque el líquido fue caro, ¿no? Si ya lo compraste una vez, lo compartiste con un amigo o lo conseguiste en una presentación pequeña, pues tal vez vale la pena. Y también depende del costo del cabezal, ¿no? No, y de hecho, el que tú dices, el Iron Purple, es que se llama, ¿cierto? ¿No? O bueno, quién sabe, a lo mejor hay otro. Sí. No, es ese, el Purple Hammer, sí. Tampoco nos va a garantizar que sí o sí se destape nuestro cabello. O sea, puede ser de $200 y tampoco es una garantía, porque me ha pasado, de hecho yo lo he utilizado acá. Es más, conté con la fortuna de que me lo regalaran, ni siquiera lo compré, porque yo casi siempre cuando utilizo ETF, esos cabezales a mí se me hace muy difícil destaponarlos por el clima en el que yo me mantengo y todo esto. Entonces pues prefiero cambiar la pieza, ¿cierto? Eh, eh, Tampoco te va a garantizar que porque el producto sea costoso pues te vaya a destaponar ese cabezal, ¿listo? Entonces para que lo tengan muy en cuenta. Ahora sí dejo a hacer. Sí, llega un punto que el cabezal se tapa y ya no hay poder humano que logre recuperarlo, ¿no? Y a veces le damos fuerza, el cabezal ya se parte internamente y ya no Se sale truena. claro, ya no sale la regadera, sino ya salen gotas y el cabezal ha pasado a mejor vida. Entonces, O pasa también de un inyector a otro. eso sí, sí. Por arriba, ¿no? Le inyectas por un lado y sale por el otro. Por el azul y sale por el amarillo. Ajá, sí. Nada Eso sucede muchísimo, ¿no? Yo le recomendaría a las personas que utilizaran, como no hay productos específicos para DTF, al menos yo no conozco un limpiador tal cual para DTF, que utilicen los productos que se utilizan para DTF. En lo personal yo lo ocupo. Hay otro que es un poquito más económico, es mejor, se llama Last Resort, también es un muy buen líquido, es como un taller abajo, no es tan caro y también tiene buenos resultados, entonces pueden buscar ese tipo de soluciones. Es verdad. Aquí tenemos, muchos dicen que utilizan limpiavidrios, el famoso Alcohol isopropílico. sí. Creo que cada quien ya ha descubierto algo en base a la necesidad, ¿no? Ya
si el cabezal ya está dañado, ya qué más da intentar con algún método nuevo, ¿no? Y cada quien ha logrado, ¿no? Hay unos que tienen buenos resultados. Yo sí he visto que con cloro ahí alguien decía que le funcionaba. Quizás le funcionó un mes algo, pero fue algo de tiempo, ¿no? Que ha ganado, ¿no? Y también sí, no, dice... de hecho el cloro, discúlpame César, qué pena, el cloro funciona muy bien. O sea, yo he hecho con cloro, en algún momento lo hice, hace mucho tiempo, funciona muy bien, pero tenemos el problema de la corrosión, que era lo que ahorita decía Carlos. O sea, estamos hablando de piezas que tienen electrónica, una parte mecánica, pero la otra es electrónica, y tú sabes que la corrosión para las piezas electrónicas pues es fatal. Entonces, el cloro no sirve. Definitivamente te tiras tu cabeza. Nos dicen que cómo hacer el proceso de limpieza. Igual yo creo que en base a la necesidad, cada quien, ya existe, antes no había tutoriales tanto, ¿no? Si tocaba o investigar, y al menos para la gente acá en Latinoamérica, los únicos tutoriales que veíamos eran en inglés, y hay muchos que están pasos saltados, ya solo están inyectando el líquido al cabezal. Entonces, ahora ya hay muchísima más información, ya cada quien ha sacado su propio tutorial, cada distribuidor de máquinas lo hace con la suya. Entonces, de todas formas, si el proveedor de tu máquina hizo algún video con ese cabezal, seguirlo, ¿no? Y si te dio garantía, debes hacerlo al pie de la letra. Si no te dio garantías, ahí sí ve cómo lo haces, ¿no? Pero es muy complejo. Yo creo que César, tú eres el único que da garantía. Todos los demás dicen, yo no fui, y se pierden, ¿eh? Sí, nos ha tocado dar garantías de cabeza. Justamente lo que dices, pues que no sigan cualquier tutorial. O sea, que sí se fijen un poquito el background de la persona y qué tan longevas son sus máquinas, qué tanta credibilidad tiene su canal, cosas así. Porque como bien dices, muchas personas que venden, sacan su tutorial como pues, para cumplir con el requisito, pero realmente no es un buen tutorial, se saltan pasos. Por ahí vi apenas salir un post de un chico que creo que es argentino, no sé, que dice, yo seguí de la A a la Z los pasos que me dijeron en mi proveedor y está tapado, ¿qué hago, no? Entonces significa que no siempre es pues los pasos adecuados, ¿no? Entonces ahí sí, que tengan cuidado igual. Así es. Dice, probaron adaptar la Epson 1430 para DTF, si es una Artisan, ¿no? En lo personal yo casi no he adaptado muchas máquinas, ¿no? Tiene el conocimiento, pero sí se lleva un poquito de tiempo. Esta Artisan sí tuve la oportunidad de adaptar. Hablando específicamente en DTF, la Artisan 1430, la Epson L1800 y la Epson 1390, yo creo que son lo mismo, ¿no? Ya en su tecnología, la una que era para imprimir CDs, creo que era la Artisan, perdón. ¿Usa cartucho alguna? Sí, la 1390 y la Artisan utilizan cartuchos, esa sería la diferencia, pero ya netamente en la impresión, en el resultado, utilizan el mismo cabezal, la misma mecánica, entonces es lo mismo, ¿no? Igual la adaptación se va por ahí, te va a dar los mismos resultados. En caso que tú tengas, puedes adaptarla, buscar a alguien que te la va a hacer ese trabajo. He convertido las tres. O sea, he convertido 1400. Aquí no llega la 1390, o sea, la 1390 no. Llegan 1400 aquí a Colombia, ¿sí? He convertido 1400, he convertido 1400 Artisan y 1800. Y les puedo decir que son absolutamente iguales, ¿sí? En la estructura son idénticas. Diferencias: la Artisan tiene Wi-Fi, ¿sí? La 1800 no tiene Wi-Fi, entonces la UAR tiene un slot más. La 1400 no tiene Wi-Fi tampoco. Son como las diferencias. Y que la 1400 y la 1430, la Artisan, utilizan cartuchos o chip en el caso de tener un sistema de tintas pues, externo, ¿sí? La 1800 no. Yo les puedo decir que he convertido Artisan a 1800.
¿Cómo? Pues le monto una board de 1800, modifico el panel porque los paneles son diferentes, por lo que te digo, el panel de la 1430 tiene Wi-Fi y los botones están en distintas posiciones. Se modifica el panel y se cambia el flex, porque el flex o el bus de datos, ¿sí? En la cinta del panel de la 1800 es más delgada, tiene menos conectores que el de la 1430 o el de la 1400 que es igual. Pero el resto son la misma máquina, idénticas. Listo, para que la gente lo tenga en cuenta y sepan que las pueden convertir para Complementando el tema de qué impresoras pueden usar, y es casi lo mismo que estás comentando, Johan. Yo tengo P800, P600, 3880 y 3800. Como bien dices, es básicamente la misma impresora, solo que la P800 pues trae ya su display y trae su módulo Wi-Fi, y por lo demás es la misma máquina. Y otra, no sé qué tanto en sus países esté la duda de convertir la XP15000 de Epson. Yo por ahí tengo una, honestamente no la recomiendo. Si usted es un proveedor y la quiere vender, no la recomiendo porque es muy latosa, es muy frágil, es complicado, ¿no? Si usted la va a vender y va a ofrecer soporte, olvídese, porque van a estar sobre usted todo el tiempo, ¿no? Entonces no es una buena máquina para eso, pero si tú quieres comenzar en esto, quieres gastar poco dinero y de verdad le metes, o sea, investigas mucho y tienes tiempo para dedicarle a la máquina, sí es una buena opción porque es una máquina muy económica y saca buenos resultados. De hecho, si no me equivoco, su cabezal tiene 10 inyectores más, creo que es de... No me acuerdo cuántos números, no quiero mentir, pero... 100, porque estas traen 90 por juego. Ajá, entonces debe ser de 100, incluso se nota en el nozzle check y todo. Y bueno, queda, ¿no? Cada quien decide si la puede ocupar o no. De que sirve, no es muy recomendable desde mi punto de vista. Es verdad. Con respecto a lo que dice Carlos de la P800, P600, es lo mismo. Mira, por ejemplo, yo tengo una P600 y tú compras una R3000, que es una máquina mucho más vieja, y es la misma máquina, es idéntica. De hecho, la board le sirve. Lo que pasa es que tú le montas a una P600 una board de R3000 y ya el computador no te va a decir P600, te va a decir R3000 porque pues toma esa board. Pero la máquina es idéntica. Ahora, mi recomendación personal, bajo mi experiencia, utilizar para DTF mucho las impresoras que tienen la bomba, la estación de servicio independiente. ¿Sí? Ustedes han visto que hay unas que manejan la estación de servicio desde el mismo motor del encoder que tiene, que es como un disco. ¿Sí? ¿Saben a cuál me refiero, cierto? Desde ahí manejan la estación, entonces es un poco más complejo hacer el mantenimiento de esa estación. De hecho, cambiarla es más complicado, ¿sí? Que cambiar una que trae la estación por separado, como son estas que estamos mencionando. Es un consejo. El único problema es que son máquinas caras y difíciles de conseguir, eso ya es muy complicado, ¿no? Y también, ¿no? Cabezal nuevo, híjole, te doy el corazón porque es caro. Correcto, sí. Pero por ejemplo, en la P600, P800, tienes una velocidad de impresión, pues, 1A porque tiene muchos más inyectores. Excelentes máquinas, la verdad. De lo mejor. Sí. Mira que sería un buen aporte eso de realizar un tutorial, ¿no? De realizar la conversión de 1430 a L1800, porque hay casos que se dan que las máquinas que utilizan estos chips quedan bloqueados y ya no lo reconoce y no lo reconoce y no lo reconoce. Ha habido muchos casos y muchos se preguntan cómo hacer esa conversión, ¿no? Ahí dejo esa propuesta abierta, sería interesante hacer eso. Yo no, al menos no he visto, ¿no? Videos que guíen para hacer eso, pero sé que es factible. Yo en lo personal tampoco lo he hecho, no estoy así tan metido a las máquinas pequeñas, a convertirlas y todo eso. Sí, cuando han llegado trabajos sí hemos convertido a algunas máquinas, pero serían buenos aportes. Nosotros también el próximo año vamos a liberar la información que hemos venido recopilando desde que iniciamos de los errores de estas máquinas, que cuando te salen 2 foquitos, 3 foquitos, que palpita entre uno y otro, como le digo, ve luz roja, todos le echan la culpa al cabezal cuando no es tan cierto, ¿no? Y a veces es cuestión de una simple limpieza y
se solucionó el problema. Vamos a liberar eso quizás desde el próximo año, cuando tengamos un poquito más de tiempo. No sé si ya platicaron del tema, me imagino que sí cuando entré, sobre que he visto muchísimos cabezales muertos los últimos 3 meses, yo creo. Y yo lo atribuyo mucho, más allá de que si el usuario le ha dado mantenimiento o no, y del uso que se le da a la máquina en sí, he notado que muchos vendedores de tintas, obviamente tú sabes mucho más de esto que yo, César, pues obviamente traen sus productos de China. Como estos productos vienen en barco, a veces tardan un par de meses, 2 o 3 meses en llegar a sus destinos. Sabemos que la tinta blanca tiene una caducidad aproximada de 6 meses, puede ser más, puede ser menos, ya de acuerdo a la calidad de las tintas. Pero también es muy cierto que la mayoría de vendedores busca la más económica para tener un margen mayor de ganancia. Entonces, yo me he encontrado con que hay muchos vendedores que ya están vendiendo la tinta pasada de tiempo, entonces por lo tanto se sedimenta más y eso está tapando mucho cabezal. Entonces, igual una recomendación para la gente, no guardes tus frasquitos, no los rellenes, no escatimes, o sea, tira las cosas mejor. Si ves que es poquito y dudas, cómprate otra tinta nueva y asegúrate de que, entre comillas, no usa la palabra fresca, es reciente, porque de eso depende tu máquina y vas a pasar un tiempo sin trabajar. A veces hay escasez de cabezal, ya sea de X5, de X7 o el de la 1800, no es el modelo. Pues te vas a complicar más del tantito que te ahorraste. Es verdad, totalmente de acuerdo. Yo por lo menos cuando traigo las tintas de mi proveedor, yo le estaba comentando, Carlos, ahora a César, que yo las traigo directamente de China, con un proveedor que ha sido para mí, pues, digámoslo, algo muy bueno, porque me ha vendido materiales de muy buena calidad. Yo prefiero pagar más y traerlas vía aérea, ¿sí? De hecho, es un poco más caro que mi competencia, pero precisamente por eso. Yo traigo vía FedEx o de HL que se me demoran 10 días, 12 días en llegarme los envíos, para evitar lo que él está diciendo, porque muchas veces uno por la capacidad que tiene, tú no traes un contenedor para ti solo, tú mandas a pedir un pedido de un contenedor, lo que llaman consolidados, ¿sí? Mucha gente mandando y van llegando un contenedor con un montón de mercancía de otras personas, y eso puede tardar un tiempo. Ahora con el problema de la cadena de suministros que hay a nivel mundial, pues seguramente va a tardar mucho más. Y en nuestras estanterías puede estar la tinta otro tiempo más, porque a nosotros no nos garantiza que traigamos, no sé, 100 litros de tinta blanca y los llenamos rápidamente, ¿cierto? Se va a ir tardando. Entonces, para evitar eso, porque lo que dice Carlos es cierto, el dióxido de titanio, que es el que tiene la tinta blanca, es más pesado que el solvente que ya trae, o sea, que el ligante, ¿cierto? Se empieza a sentar, se empieza a sedimentar, y ahí es donde empiezan a haber problemas y a dañar los cabezales de las máquinas. Ahora, hay que ser muy claros, y yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo o no. Lo que pasa es que los cabezales originales de ETP no son los cabezales de estos cabezales que nosotros usamos. Ustedes han visto los 4720, los P600, que son cabezales de muchos más inyectores. De hecho, el cabezal P600 es un cabezal de 360 inyectores contra 90 que tenemos acá. O sea, es 4 veces más inyectores y son más grandes las boquitas. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta que si estamos utilizando estos cabezales, que realmente la técnica no fue diseñada en un principio para ellos, pero funcionan, hay que utilizar lo mínimo que podemos utilizar con buenos insumos, ¿sí? Para evitar esos taponamientos. Correcto. Y ahí dice, ¿qué hacer cuando un color sale rayado o se cae? Creo que... Taparlo corriendo. Bueno, hay que revisar todo también, ¿no? El damper también. He observado una cosa que pasa con muchas personas, no sé si es una locura mía, ustedes me van a corregir. Yo traigo ya rato trabajando con la tinta blanca. De verdad, yo no duermo si mi impresora no está imprimiendo bien. O sea, no la dejo, ya mañana lo veo, pasado lo checo.
¿Por qué? Porque conforme avanza el tiempo, el problema va siendo más complicado de resolver. Les digo, no sé si yo esté mal o sea muy aprensivo al respecto, pero a mí eso me ha funcionado. De momento yo voy a hacer el año con mi impresora y está perfecta, ¿no? Y bueno, hablando de la 1800, que es la que la mayoría tiene, ¿no? Pero lo mismo te digo de las P600, P800, 3880, 3800, con esta prisa vamos a utilizar la palabra. No sé cómo ven ustedes eso. Mire, lo que pasa es que tú tienes unas impresoras que valen 3 veces más que una 1800, entonces uno tiene que cuidar eso porque yo tampoco dormiría tranquilo, la verdad. Hay un tema y es un tip. De hecho, no se lo he dicho a la gente, no sé por qué, no porque no quiera, porque ustedes saben que yo lo que más, o sea, si yo lo puedo compartir, a mí no me duele, ¿sí? O sea, yo lo hago es con todo el gusto y ojalá si ustedes lo pueden poner en práctica me cuenten cómo les fue. Algo que me dijo un socio que yo tuve con este tema de la DTR, y creo que es muy cierto, para cuidar el cabezal un poco, todos los días cuando terminemos, tú apagas la impresora, o bueno, cuando se vaya a apagar, que se mueva el cabezal, que se desbloquee, ¿cierto? Porque el cabezal queda bloqueado, que esté desbloqueado, desconectas tu impresora. Y a la estación de servicio le haces lo que llamamos, nosotros le pusimos ese nombre, él y yo, una piscina. ¿Sí? Puede ser con fabuloso o con líquido limpiavidrios. ¿Qué es una piscina? Coges el capping, o sea, donde chupa tinta, ¿sí? Y le pones con una jeringa, la dejas casi a bordo, rebosando con eso. Y luego vuelves y acomodas el cabezal allí. Eso lo que hace es que permanece humectado el cabezal en la parte de abajo y digamos que evita que de pronto se empiece a secar tinta ahí rápidamente. No sé si Carlos, me imagino que lo ha hecho y si le ha funcionado, a mí me ha funcionado muy bien. No sé si César me entendió lo que le quise decir. Sí, sí, de hecho, bueno, lo que más recomiendan hacer eso ya es en los plotters, ¿no? De gran formato en los 60. Ya tenemos cabezales mucho más costosos, ¿no? En este caso yo tengo la oportunidad de trabajar con cabezales de 3200, ¿no? Estará evaluado unos entre 1200 a 1500 dólares, dependiendo del país también, ¿no? Entonces, claro, lo que se hace es colocar este líquido solvente, hay uno que envía la empresa mismo, y una vez que se finalice la jornada laboral, se lo deja ahí en remojo para resguardar la vida útil del cabezal. No es un líquido tan caro, ¿no? Como los otros que vienen en 100 ml, ya vienen en presentaciones de litro, pero hay que hacerlo, es un buen tip, incluso porque en estas máquinas más grandes el capping, las esponjitas se resecan, entonces también por eso hay que tenerlas humectadas, tanto al cabezal como a las esponjitas, para que puedan absorber todos los desechos que va arrojando o la tinta que va arrojando el cabezal, ¿no? Un pequeño agregado ahí sobre el wet capping, en estas impresoras pequeñas vuelvan a bloquear el carro. O sea, una vez que ya lo desbloquearon y bueno, ya hicieron la piscina, como dice Johan, vamos a subir el carro porque queda abajo para liberar el paso. Entonces, el chiste es que quede como sumergido, ¿no? Vamos a decirlo así. Y sí pueden hacerlo con un líquido bien económico, bien sencillo, porque también si le ponen algo muy fuerte, pues pueden empezar a dañar el adhesivo No es la mina. Es la mina de cabezal por debajo. Miren, otra cosita rápidamente. Ustedes saben que normalmente uno saca la manguerita de desecho, ¿cierto? La manguerita que va hacia un carrito. Es bueno que cuando le hagamos la piscinita, como la llamamos nosotros, le pongas a esa manguerita de estos bloqueadores cuando te inyectan intravenoso, ¿sí sabes? Que le ponen a la manguerita para que gotee más o gotee menos, ¿sí? No sé si los han visto. ¿Como una válvula? Sí, como esa válvula que aprieta la manguera para que no pase, porque si la dejamos abierta, entonces por la gravedad pues se va a ir el líquido y se sale. Claro, si la cerramos, pues va a permanecer el líquido allí, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta las personas que no lo vayan a hacer. Y otra, por lo menos en la 1800, digo, en la serie P o las 38 no hay problema porque está presurizado, digamos así. Pero en la 1800, si no quieren o no tienen para hacerlo de la valvulita
pues quítenle sus dampers porque a veces se le sube. Se le meten los dampers el líquido. Entonces es una opción también. Saquen los dampers y ya nada más al otro día vuelven a ponerlos y limpias. Totalmente de acuerdo. Sí. Listo, vamos terminando, creo que ya estamos por ahí con el tiempo, después la gente también, sí nos han seguido, pero también se han de aburrir, como es viernes, al menos acá en Ecuador. No sé cómo lo dicen allá, acá le dicen San Viernes ya es como un tema de fiesta, ¿no? De al fin acabé de trabajar, me voy de fiesta. Es verdad. Bueno, dice las últimas preguntas. ¿Es necesario pasar el estampado 2 veces por la prensa? Más o menos. Te voy a decir, yo tengo esta playera. De hecho es de pruebas, ya ves, es de pruebas. Esta tiene doble pasada y la de la espalda no. Entonces, no se me ha caído, el tacto sí es diferente, pero eso no significa que sea como universal, porque también tengo otras prendas que es solamente una planchada y sí se cae. Entonces, esta funcionó, bueno, qué padre, pero sí es recomendable las dos, ¿no? Yo por lo general le doy 2, siempre. Sobre todo si uno muchas veces nota cuando va a levantar el PET que en una esquinita no levantó muy bien, entonces la agarras por la otra esquina y allá sí levantó bien y la sacas, le pego otra por seguridad. Siempre lo he hecho porque ha sido la recomendación de mi proveedor. Y lo que hablabas ahorita, César, de las fichas técnicas que te da el proveedor, y siempre lo he hecho. Digamos que sellado, lo que llaman el curado nuevamente. Pero también es cierto lo que dice Carlos, también he hecho una que otra que por tiempo, por no sé, algo pasó, con una sola y sin problema, listo. Pero yo diría que lo mejor es Segura. sí, darle sus 2 planchas para que quede bien. Sí, sí, en lo personal yo también le doy 2 planchazos. También cuando se ha equivocado, la otra pregunta es si es que funciona DTF sobre DTF. En algunos casos sí, se ha funcionado, ¿no? Sí, sí pega, también de repente. Lo que sí no he podido hacer por nada del mundo, no sé, por los insumos, por lo que sea, es ya retirar un DTF que está planchado. No sé, unos dicen que sí, pues no, yo no he visto. No. Yo sí he visto, pero es caro y muy inseguro. O sea, es caro porque el liquidillo este que es como para remover vinil es el que me han dicho, la persona que vi que lo hizo exitosamente y completito, es lo que usó, pero pues no siempre va a valer la pena. Pero yo ahí sí soy muy escéptico porque por lo menos si uno utiliza un buen polvo, ese polvo retirarlo es muy complejo, porque la poliamida o el copoliéster, como le decía ya César, muchas veces se fusiona con las partes de la fibra, de la tela, tanto, a no ser que de pronto sea una tela que no tenga mucha, por ejemplo, un sintético, pues no tiene tanta adherencia como el algodón, ¿cierto? Entonces, digamos que de ahí pueda salir más fácil. Pero de una tela de algodón, difícilmente lo veo posible. Es que Difícilmente. tocaste un punto bien importante. Bueno, hay como diferentes polos, ¿no? Y como que los dos principales componentes es el PES y el TPU. Entonces uno adhiere más, uno estira más. Ok. Dependiendo la mezcla que tengas en el polvo que te están vendiendo, que estás consumiendo, va a ser yo creo la facilidad, ¿no? Si tiende más a ser TPU, yo creo que podrías despegarlo. Si tiende más a ser PES, no. Es verdad, así es. Listo, Así es. con esta pregunta nos despedimos. Masitec Textil dice, bueno, él es de Bolivia, un amigo igual que alguna vez nos pidió ayuda. Dice, en Mindtop, ¿con cuántas pasadas aconsejan imprimir? Eso ya depende del cabezal que maneje tu máquina. Entonces depende del número de inyectores. Por ejemplo, un i3200 que tiene 3200 boquillas no va a ser lo mismo que un XP600, ¿no? Quizás el mismo trabajo del i3200 de 4 pasadas, un XP600 tendrá que hacer 6 pasadas y un cabezal de la L1800, no sé, unas 10 pasadas, algo así es el ejemplo, ¿no? Pueden llegar a las mismas resoluciones, pero en menos cantidades de pasadas según el número de boquillas. Así que no es problema del Mindtop, el Mindtop es del RIP, sino es problema ya de la impresora, ¿no? Y qué cabezal está utilizando. Bueno, lo que es de nuestra parte, saludos de acá desde Ecuador, siempre allá a México, con Carlos ya hemos tenido la oportunidad
oportunidad de hacer algunos videos, charlas así como las que hicimos hoy, tratando de ir resolviendo las inquietudes que van presentando la comunidad, ¿no?, de DTF de todos los países, especialmente latinoamericanos y todos los hispanohablantes, ¿no? Entonces, agradecer en esta oportunidad a Johan. Vayan a visitar el canal de él en YouTube, El Punto del Estampado. Tiene muy buenos tutoriales, no solo relacionados a la tecnología DTF, sino relacionados a todo lo que es personalización de prendas y muchas otras cosas más. El grupo DTF Ecuador, en este caso el cual nosotros administramos, ha sido creado con el fin de compartir así muchas personas se enojen, muchas empresas se enojen, se resientan, pero hay que hablar y decir las cosas lo más sinceramente posibles. Seguramente por ahí se nos ha de haber ido una que otra cosa que en realidad no resultó ser cierta, pero en eso estamos, ¿no? Creo que todos estamos aprendiendo día a día. Y también algo que agradecer al DTF es que, bien o mal, no solo nos estamos ayudando entre colegas o entre gente de los mismos países, sino ya el apoyo se va haciendo más internacional, por así decirlo, ¿no? Cada quien vemos que alguien presenta un problema y por ahí un comentario tratamos de ayudarlo, ¿no? Entonces les agradecemos de parte de acá de Ecuador, de parte de la tecnología y personalmente también agradecerles, como digo, esta invitación que les hemos hecho a cada uno de ustedes. Por ahí Osvaldo se nos perdió, quizás en futuro ya pueda, ¿no? También es cuestión de tiempito, anduvo un poco ocupado y pidió disculpas, así que eso para que sepa la gente que también lo conoce a él y quería verlo también en esta charla. Lo que en mí respecta, un gustazo, Johan, conocerte, hemos tratado quizás por atrás, sino en este live, hemos tratado ya directo al grano, y he tenido el gusto y el placer de compartir con ustedes dos esta charla que me imagino que ha servido, aunque sirva a una persona ya es ganancia, ¿no? Pero si sirvió a muchas más, en buena hora. Saludos desde acá, desde Ecuador. Bueno, no, un abrazo muy grande para todos ustedes, gracias por la invitación, un placer haber conocido también a Carlos. Los invito a que en algún momento también lo hagamos en mi canal de YouTube. Yo estoy haciendo directos todos los miércoles. Podemos hacer algo así, de este mismo estilo, y ayudar a personas. O sea, aquí la idea no es quitarle el trabajo a nadie, ni mucho menos. La idea es orientar y, bajo nuestra experiencia, como dice César, aquí nadie tiene la verdad absoluta. Yo creo que todos vivimos experiencias diferentes y vemos las cosas según cómo vivamos esa experiencia y buscamos soluciones alternas. Y lo que para uno puede ser una solución, para otro no, y viceversa. Entonces, no, muy agradecido y espero que no sea la última vez que nos reunamos nuevamente y compartamos mucho más. Yo también tengo un grupo, no sé si lo conocen, se llama Sublimación y Serigrafía para Todos. Lo creé hace 5 años, tiene más o menos unos 140.000 miembros. Si no es que son más, están invitados. Necesito también por ahí administradores que me ayuden, no sé si se animan. La idea es que compartamos conocimiento y también nos demos a conocer nuestros negocios, porque como dije en un principio, esto es un negocio. Y el hecho de que nosotros demos toda esta información gratuita, pues también nosotros nos apalancamos de ella para poder hacer que nuestros negocios crezcan y salgan a flote. Entonces, un saludo muy grande, un abrazo muy grande y espero que no sea la última vez que nos veamos. Buenísimo, pues yo igual, un gustazo compartir contigo, César, un gusto conocerte a ti, Johan. Yo no había tenido oportunidad de compartir contigo antes. Una disculpa por llegar tarde, no, confusión de horarios. Y bueno, yo creo que está súper bien, ¿no? El comentario de Johan sobre poder hacer algo en su canal también, cosas así, porque hay un montón de información sobre el DTF que va, ¿no? O sea, por ejemplo, al menos nunca hemos hablado del tema de los colores neón, del DTF sin polvo, del powerless, un montón de cosas que vienen, maquinaria que ya también está funcionando con esto, con el... Entonces,
hay mucho tema, muchas cosas y es bien entretenido poder platicar de todo esto. A mí en lo personal me emociona mucho cómo se va desarrollando porque así, ahí por ejemplo ven una impresora 3D, ¿no? Estar en todos estos mundos que apenas van iniciando y ver cómo van avanzando y ver cómo la gente va aportando, va mejorando y todo va explotando, digamos, es bien bonito. Entonces, pues igual muchas gracias por la charla. Hasta luego, saludos a todos. Hasta luego, pasen bien, buena noche. San viernes.